Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Qué bueno que andas por aquí. Me da mucho gusto que pues puedas acompañarnos esta noche por aquí, en donde estaremos hablando sobre lo que es la depresión o los tipos de depresión, perdón, que son exclusiva y únicamente en mujeres. Así es que, bueno, pues vamos a ver cómo nos va el día de hoy con este tema. Eh, que la verdad casi no se aborda mucho. Normalmente hablamos de depresión, pero de depresión de manera general. Hoy vamos a hablar ya específicamente de tres tipos de depresión que les da a las mujeres y que, como les dije, es exclusivamente en mujeres como se presenta este asunto de estos tipos de depresión. ¿Ok? Pues ahí, buenas noches. Si quieren ahí ir saludando para saber quiénes andan por aquí. Eh, si quieren poner de dónde están, de dónde se están conectando, pues se los vamos a agradecer muchísimo, ¿sale? Así es que, pues vamos a empezar. Cualquier pregunta, ya saben, ahí la pueden poner. Se las iré contestando en el camino. La mayoría trataré de contestarlas al final, pero ahí con todo gusto, pues pueden ir poniendo sus preguntas, ¿ok? Muy bien. Muy bien, hola Arnaldo, buenas noches, Verónica también, Karina, ¿cómo te va, colega? Buenas noches también. Bueno, pues empecemos con este tema como tal y bueno, pues con lo que vamos a empezar primero y qué es esta cuestión de qué es la depresión. Eh, ya hemos hablé la vez pasada que es normal sentirse triste en los momentos difíciles de la vida y que eso es parte de nuestros estados de ánimo. Sin embargo, algo que tiene la depresión, que es diferente, es que es un trastorno del estado de ánimo que va a afectar el cómo nos sentimos, cómo pensamos y cómo actuamos. Pero aquí específicamente esta depresión, cómo va a afectar o cómo va a estar eh, influyendo en nuestro comportamiento o en nuestra conducta como tal. Primero tenemos que recordar y tener claro que este asunto de la depresión es una afección médica. ¿Esto qué quiere decir? Eh, que normalmente una depresión va a ser una combinación de factores genéticos, que yo les explicaba la vez pasada, que existe algo a nivel genético que en algunas teorías se les conoce como lo que es el temperamento, que es el temperamento melancólico, que es gente que normalmente le gusta la soledad, no le gusta socializar mucho, le gusta más hacer actividades con objetos que con personas. Eso es lo que normalmente va a manejar alguien en esa parte genética. Factores biológicos que tiene que ver con el asunto de la dopamina, del asunto del cortisol y de algunas sustancias que vamos generando, que eso va de acuerdo a las actividades que nosotros vamos haciendo. Y la parte de cuestiones ambientales, es decir, cómo creciste, cómo fue el entorno en el que creciste, cómo fue tu crianza, si fue amorosa, si fue un poco trágica, en donde pues había carencias afectivas o había algún tipo de situaciones donde pues no se podía demostrar cariño o afecto, o bien todo el tiempo pues te la pasabas triste, ¿no? Y también pues la parte de factores psicológicos, es decir, cómo aprendiste a interpretar las cosas a tu alrededor, cómo empezaste a manejar las situaciones que iban pasando a lo largo de tu vida y cómo las aprendiste a ver, ¿ok? Algo que es importante también tener claro, todas las personas nos podemos sentir deprimidas, ¿ok? Pero este trastorno, estos en particular que vamos a hablar el día de hoy, estos tres tipos de depresión, se van a dar con más frecuencia y obviamente en mujeres, debido ya no solamente a factores, a estos cuatro factores que yo mencioné, sino que aquí también ya va a haber factores hormonales y sociales
específicos de su género. Y entonces esos factores como tal son los que van a tener una injerencia o van a tener pues finalmente pues un impacto en esta cuestión de cómo se va a presentar esta depresión, ¿ok? Y algo también que es importante aclarar y mencionar, cuando estamos hablando de este tipo de depresiones en mujeres, deben de tener claro y debe de tenerse claro que la depresión no es provocado por algo que una mujer haya hecho o dejado de hacer, ni tampoco es algo de lo que pueda salir así nomás, no nada más de échale ganas o de ya piensa algo bonito o o vámonos de fiesta y vas a ver cómo te vas a sentir mejor. Así no funciona, ¿ok? La mayoría de las mujeres que tienen este tipo de depresión de las que vamos a hablar necesitan tratamiento para poder sentirse mejor. Y tratamiento estoy hablando tanto de medicación como en la cuestión de psicoterapia, ¿ok? Muy bien. ¿Cuáles van a ser los signos o los síntomas a los que debemos de estar atentos cuando estamos hablando de la depresión? Que aquí lo voy a dejar, digamos, como de manera general, ya después voy a entrar de lleno a cada uno de los tipos de depresión. Tiene sus propias características y tiene sus propios signos y tiene sus propios síntomas, ¿ok? Y se tienen que aprender a detectar. Pero bueno, aquí en esta parte de los signos y los síntomas, la tristeza pues es solo una parte de la depresión, ¿no? Pero los otros síntomas que vamos a tener aquí van a ser la ansiedad o irritabilidad, es decir, que estés preocupada todo el tiempo por algo, no sabes por qué, pero algo te va a tener preocupada todo el tiempo, o bien vas a estar irritable, es decir, te vas a enojar o te va a molestar todo, que te hablen, que te pidan algo, que no te hagan caso, que te hagan caso, cualquier situación te va a mantener irritable, ¿ok? Otra cosa que se tiene en esta parte es estos sentimientos o esta sensación de desesperanza, de sentirse inútil o bien de tener esta sensación de impotencia, que no es a veces claro por qué te sientes así, simplemente es como es que me siento muy mal, pero no me siento con ganas de hacer nada, siento que no me va a salir nada bien y además como que estoy con esta sensación de, por más que me esfuerzo, no hay manera de que yo salga bien o que me salga adelante con esto, ¿no? Otro sentimiento u otro síntoma es la pérdida de interés o de placer en pasatiempos y actividades, que es aquí cualquier cosa que te gustaba, hacer ejercicio, caminar, ir al cine, leer, deja de llamarte la atención, lo vas a dejar de hacer. Convivir con tus hijos, convivir con tus amistades, con tu pareja, todo eso va a empezar lo vas a dejar de hacer y eso es un síntoma relevante y que debes de ponerle atención también. ¿Qué otra cosa vas a darte cuenta? Hay fatiga y hay una disminución de energía y que te vas a sentir como lenta, como que no te salen las cosas tan rápido como tú quisieras o que apenas llevas 2 horas despierta y dices, híjole, ya siento que ya llevo 24 horas despierta, ¿no? Y apenas van 2 horas. Y esa también es una característica de depresión. Que haya fatiga o esta disminución de energía. ¿Qué otra cosa va a haber que también debes de poner atención? Dificultad para concentrarte, para recordar cosas o bien para tomar decisiones, que esa también es una característica de la depresión. Otro es que haya cambios en tu sueño o en tu apetito. En el sueño es o vas a dormir muchísimo o bien vas a tener problemas para dormir, en donde te puedes acostar a lo mejor con mucho sueño a las 10, 11 de la noche, pero resulta que te dan las 3 de la mañana y sigues con el ojo abierto, sin poder dormir, sin poder estar en paz, ¿no? Inquieta todo el tiempo. Y en la parte del apetito, pues vas a tener esta parte de que puedas estar o bien comiendo mucho y comiendo cualquier cosa y en cualquier momento y a cualquier hora y ya lo que sea. O
vas a estar inapetente, que a lo mejor comiste algo en la mañana y ese algo, estoy hablando, a lo mejor te tomaste una taza de café y un pedazo de pan y te dieron las 10 de la noche y no tienes hambre y no tienes ganas de comer nada, incluso puedes llegar a acostarte y estás inapetente. Entonces, esos cambios también, ya sea en el sueño o en el apetito, tendrás que estar atento en esa parte, ¿ok? Otra cosa que puede haber y que son señales de depresión es el asunto de dolores físicos, aunque no tengan una causa física clara. Dolores físicos, estoy hablando de cuando sientes esta pesadez en los hombros, este dolor como si estuvieras cargando un costal o alguna situación o algo así muy, que estás incómoda todo el tiempo. Eso es uno de los dolores físicos. El otro es que de repente sientas como que se te entumecen las manos, que también es una manera de dolor físico. El otro, a veces tienes calambres en los pies, ya sea que estés parada, que estés acostada o que tengas o sentada, acostada o parada, vas a tener esta sensación o este dolor en los pies. ¿Sale? Hola Norma, buenas noches. Qué bueno que pudiste, que andas por aquí también y que te pudiste conectar. Bienvenida. Y la otra parte, que no siempre, ¿sale? Pero que se puede manifestar, que es el asunto de tener pensamientos suicidas o bien intentos suicidas, que como les decía, finalmente no, en algún momento o la vez pasada, no todos los depresivos tienen pensamientos suicidas, pero sí todos los suicidas tienen depresión. Esa sí es algo que siempre van a tener, ¿ok? Hola Gris, buenas noches también, qué bueno que andas por aquí, ¿ok? Y bueno, estos síntomas que yo les acabo de decir, ¿cómo van a afectar o qué en dónde van a repercutir? Pues van a repercutir principalmente en tu forma de pensar, en tu trabajo, en tu forma de dormir, en cómo estudias, en cómo comes, a disfrutar la vida, ¿ok? Y entonces, todo eso finalmente son signos de depresión. Y estoy hablando ahí de depresión en general, ¿ok? Ahora sí, si nos vamos a cuáles son las depresiones que son única y exclusivamente de mujeres, vamos a empezar con este que se conoce como el trastorno disfórico premenstrual, ¿ok? ¿De qué estamos hablando cuando estamos con este tema? Miren, eh, estos tipos de depresión normalmente se van a dar en diferentes etapas o en etapas específicas de la vida de la mujer como tal. Y aquí voy a estar hablando del embarazo, de los periodos posparto, de los ciclos menstruales o lo que se le llama la perimenopausia. La perimenopausia, estamos hablando de momentos previos a la menopausia, durante la menopausia y después de la menopausia. En cualquiera de esos momentos se puede presentar, ¿ok? ¿Y con qué van a estar relacionados? Obviamente con los cambios físicos que son propios también de la naturaleza y de la biología de la mujer y también de los cambios hormonales, ¿ok? Y son los episodios depresivos que se pueden presentar en las mujeres. La pregunta que luego me han llegado a hacer, a la gente que le hacen cambios de sexo o que les ponen inyecciones hormonales, ¿lo presentan? No, porque sí es un asunto biológico. Aquí no importa que te hayas hecho cambio de sexo, no importa que que hayas hecho todo lo posible para cambiar tu sexo, no lo vas a presentar. Porque les digo, este sí es único y exclusivamente de las mujeres, ¿ok? Y entonces, en este trastorno disfórico premenstrual, ¿qué vamos a tener o de qué estamos hablando específicamente? Es la forma más intensa del síndrome premenstrual que se va a presentar, ¿ok? Y va a ocurrir unas semanas previas, finalmente a la menstruación. Y estoy hablando de 1 o
2 semanas previas a la menstruación, cuando van a presentar este trastorno disfórico premenstrual. Los síntomas graves que llega a presentar es, pues obviamente, un estado de ánimo depresivo, en donde vas a estar triste todo el tiempo, todo te hace llorar, vas a estar sumamente sensible también, pero vas a tener cambios también entre el enojo y la irritabilidad. Así como de repente puedes estar llorando y estar muy mal, y si alguien se te acerca y te dice, oye, ¿qué tienes? Puedes voltear enojadísima y contestar, ¿qué te importa? Lárgate de aquí. Y eso es parte del enojo, de la irritabilidad que se llega a presentar también en esta cuestión de lo que es el trastorno disfórico premenstrual, ¿ok? Y entonces, ¿qué va a haber también? Y eso sí es característico de un trastorno disfórico, que es pensamientos suicidas, que es cuando dicen, híjole, de verdad, me quiero morir, ya no aguanto esto, me la estoy pasando muy mal, no sé para qué, por qué me castigan así o por qué tengo que sufrir todo esto. Eso es lo que va pasando durante esta situación. Y solamente son pensamientos, ¿ok? Son pensamientos suicidas, en donde se quieren lastimar, pero realmente no van a hacerlo o no va a suceder, solamente son pensamientos, ¿ok? La otra, cambios en el apetito. Aquí normalmente en los cambios en el apetito lo que sí van a tener o que sí va a ser muy notorio es esta necesidad de estar comiendo y de estar comiendo así, con singular alegría, donde acabas de comer y a los 10 minutos dices, ay, me voy a echar una galletita. Vas, te echas la galletita. Y te echas la galletita y ya se me antoja un pastelito. Y te la pasas comiendo todo el día, ¿ok? Eso es algo muy notorio también. ¿Qué vas a tener también? Hinchazón. Se te va a hinchar. Principalmente lo vas a notar en los pies, en las piernas y algunas veces en el cuello se llega a percibir que tienes ese hinchazón, ¿ok? Acompañado de qué va a haber esa hinchazón, una gran sensibilidad en los senos, en donde ya sea que te toques, incluso tu ropa te va a incomodar o te puede doler o puedes decir como de, oye, siento que me raspa o que me lastima. Eso es lo que llega a pasar. Y también acompañado de este asunto de la hinchazón, de la sensibilidad en los senos, vas a tener el asunto del dolor en las articulaciones o en los músculos. En la parte de las articulaciones estoy hablando de las principales, que son muñecas, codos, rodillas y tobillos, ¿ok? Esas son donde vas a sentir esos dolores principalmente. Y en la parte muscular lo vas a sentir principalmente en las piernas, ¿ok? Tanto en los muslos como en lo que conocemos comúnmente como los chamorros, ahí también vas a tener este dolor, ¿ok? ¿En qué edades es más común que presentes este trastorno disfórico premenstrual? Estoy hablando desde que empiezas a menstruar hasta aproximadamente los 33, 34, 33, 35 años más o menos. Una vez que puedes no siempre presentarlo, eso sí, pero una vez que ya lo empezaste a presentar, es muy común que ya lo empieces a presentar periódicamente ya cada vez que vas a menstruar. Entre 2 y 1 semana antes de que empieces a menstruar, vas a notar esto, ¿ok? Solamente te dura ese tiempo, no te dura más. Empezando a menstruar se acabó, ya no hay nada de estos síntomas, ¿ok? Entonces, solo para que lo recuerdes y para que lo tengas en cuenta. En el trastorno disfórico premenstrual, los síntomas que vas a tener son el estado de ánimo depresivo, enojo o irritabilidad, pensamientos suicidas, cambio en el apetito, que es donde vas a estar come y come como desesperada, vas a tener hinchazón del cuerpo, principalmente tobillos, tobillos, muñecas
y ocasionalmente o a veces el cuello, sensibilidad en los senos y el dolor de las articulaciones o de los músculos, ¿ok? Muy bien, hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta? Ok, bueno, aquí Vero que ya nos está diciendo que pobres de ustedes porque se la pasan en la depre. Pareciera, pero no, no siempre, pero sí, sí, a veces pareciera, ¿ok? Y, bueno, por aquí, ¿no? Ok, entonces pasamos a la otra depresión que nos vamos a tener por aquí. La siguiente depresión se le conoce como la depresión perinatal. La depresión perinatal tiene que ver, o ocurre ya sea durante el embarazo o después del parto, ¿ok? A ver, nada más antes de seguir, que aquí ya llegó un comentario. Hola Liam, buenas noches. Que si hay algún alimento con el que se puede prevenir el asunto de la depresión. Sí, de hecho hay alimentos, los que están ricos en hierro principalmente, son alimentos que pueden ayudar mucho a la cuestión de la depresión. Y alimentos ricos en hierro, estoy hablando de que coman brócoli, que coman plátano, que coman alubias, que coman lentejas, que coman champiñones, ¿qué otra cosa? Pues se me anda yendo por ahí, frijoles. Ese tipo de alimentos les ayuda mucho. Pescado, obviamente, es uno de los principales que puede ayudarles. Hay uno que luego no les gusta mucho, pero el asunto de lo que es, ¿cómo se llama? La sardina ayuda muchísimo, tiene un gran contenido de hierro, pueden comer sardina. Si no te gusta la sardina, puedes comer atún. Si ya te quieres poner un poco más sofisticado, puedes comer salmón. Pero todos los pescados en general tienen un alto contenido en hierro y pueden comer. Y les puede ayudar justamente no, al menos a disminuir si se presenta en algún momento un estado depresivo, no les va a dar tanta lata ni se la van a pasar tan mal, ¿sale? Pero eso les puede ayudar, ¿ok? Muy bien. Siguiendo con este asunto de lo que es y lo que les decía de la depresión perinatal. Esta depresión no es la que luego se le conoce como la depresión postparto. Esta va un poco más allá, es un poco más fuerte que la que se conoce como depresión postparto. De hecho, no es depresión postparto, se le llama tristeza postparto. En Estados Unidos o en el idioma anglosajón se le llama como baby blues, así se les dice también, que es cuando tienes esta tristeza después de haber, eh, ya sea durante el embarazo o después de haber dado a luz, y que muchas mamás, la verdad es que muchas mamás lo llegan a presentar y las mamás que tienen depresión perinatal normalmente va a ser una tristeza extrema, así extrema, 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 eh, en donde se sienten muy tristes, en donde sienten que no van a ser capaces de cuidar a su bebé, donde sienten que no van a ser buenas mamás, donde sienten que empieza incluso el miedo de, ¿y si le pasa algo al bebé? ¿Y si se muere? O si le da una enfermedad? Y empiezan con una gran ansiedad a pensar como los escenarios más catastróficos o los peores escenarios. Y entonces empiezan a preocuparse muchísimo, ¿no? Entonces se la pasan muy mal en este periodo de la depresión perinatal. Y otra cosa que van a tener es una fatiga también muy, muy, muy severa, ¿no? Que esta fatiga incluso les puede dificultar hacer tareas diarias, y hacer tareas diarias, estoy hablando hasta de levantarse, lavarse las manos, lavarse los dientes, bañarse, todo eso se les dificulta. Y que les decía que incluye el cuidado de sí mismas o el cuidado en este caso del bebé.
En algunos casos ya un poco más extremos, a veces llegan a desarrollar algo que se llama psicosis posparto, ¿ok? La psicosis posparto es donde ya empieza a haber eh, pues algunas eh, situaciones un poco más fuertes porque empiezan a tener delirios, es decir, creencias o pensamientos que obviamente no son ciertos. Eh, hace, hace unos años, muchos años, eh, cuando estaba empezando en este asunto, estuve haciendo algunas prácticas en el penal de Tepepan, que es la prisión de mujeres. Eh, y entonces, alguna ocasión me tocó entrevistar a una mujer que estaba ahí por haber asesinado a su bebé y fue justamente porque tuvo una psicosis posparto. Y en esta psicosis posparto, esta mujer refería que ella cuando escuchaba al niño llorar, escuchaba o veía al hijo del diablo en ese niño y entonces deliraba muy feo porque creía que entonces su hijo era un hijo del diablo y que venía a destruir el mundo, ¿no? Terminó matándolo y de una manera muy violenta, muy fea, pero eso es a veces en lo que deriva una depresión eh, de este tipo perinatal. Si no es atendida, si no se cuida, entonces se puede convertir en una psicosis posparto, ¿ok? ¿Qué otros síntomas va a tener esta cuestión en la depresión perinatal? ¿Ok? Algo aunado a lo que ya les mencioné de lo de sentimientos de desesperanza, la irritabilidad, la cuestión de la culpa, la falta de interés. Bueno, va a haber otros detallitos más que va a ser el asunto de problemas para establecer vínculos afectivos con el bebé o tener un apego emocional con el bebé. Incluso los rechazan cuando se los acercan. A veces se los puedes poner, le puedes poner al bebé y nada más lo ve, pero lo ve como si fuera algo ajeno a ella o lo ve como si fuera algo que es como un objeto. No lo puede percibir como que sea parte de su vida o bien que nació de ella, ¿no? Eh, la otra es lo que les decía, las dudas constantes sobre la capacidad de cuidar al bebé, en donde pues incluso al principio, normalmente esta depresión, hay que aclararlo, dura 40 días. A partir, si hablamos a partir de que nace el bebé, dura 40 días. Tienes, de hecho, 43 días es más o menos la media en lo que dura, lo máximo. Después de ahí ya volvemos a estar bien. Principalmente se da por cambios hormonales. Recordemos que mientras estuvieron embarazadas, estuvieron teniendo finalmente un desgaste en todo sentido, emocional, físico, biológico, en donde pues estuvieron, pues el bebé se estuvo alimentando de ustedes y una vez que nació, pues se puede haber disparado en ese momento esta depresión perinatal. Si estamos hablando que se dio durante el embarazo, normalmente se da casi siempre después del tercer mes de embarazo. ¿Por qué? Porque es cuando ya el bebé está más grande, cuando ya empieza a tener ahora sí una absorción más fuerte de eh, pues ya de alimento de ustedes finalmente, y pues eso es lo que empieza a generar obviamente todo esto. Pero ¿qué puede ahondarlo o qué puede complicarlo durante el embarazo? Pues aquí pueden ser situaciones estresantes, como que, pues que a lo mejor si en tu trabajo resulta que te exigen o te amenazan con que te van a correr porque estás embarazada, o te dicen, sí, vete, pero cuando regreses a ver si tienes tu lugar asegurado, o resulta que tu pareja, sorpresa, decidió que siempre no quería ser papá y fue por cigarros y se fue hace años y no ha regresado, ¿no? Eh, y esos son los factores de riesgo durante en este asunto también
de la depresión perinatal, que también ahondan o profundizan el tema de la depresión, les digo, cuando están embarazadas, ¿no? Y pues obviamente también la otra, cambios hormonales. Si tú no eres alguien constante en tus ciclos menstruales, es muy probable que vayas a tener depresión perinatal. ¿Por qué? Porque finalmente todo lo que tiene que ver con tu ciclo menstrual, si no es constante, si no es, no te digo que tiene que ser preciso, pero si tiene muchas variaciones, entonces es muy probable que tengas este riesgo o tengas una predisposición a tener una depresión perinatal, ya sea durante el embarazo o bien una vez que haya nacido el bebé. ¿Sale? Muy bien, hasta aquí. ¿Alguna duda, pregunta? Hablen hoy, aprovechen, ¿no? Hola Gustavo, buenas noches. Qué bueno también que andas por aquí. Muy bien. Y vámonos con la última, con el último tipo de depresión que nos vamos a encontrar aquí, en este caso, que es la depresión perimenopáusica. ¿Ok? Como les mencioné, esta se va a dar principalmente cuando estás previo a la menopausia, cuando estás en la menopausia, o bien cuando estás terminando la menopausia, ¿no? Cuando ya está acabando. Aquí, ¿qué va a pasar normalmente? Estamos hablando de personas o de mujeres que casi siempre es entre los 50 años a los 65 años más o menos, es esta etapa donde se puede presentar. En algunas a veces existe mucho antes, en otras ocasiones se tarda un poquito más, pero de que se puede presentar, se puede presentar, puede ser en mayor o en menor grado, y aquí es muy importante que se atienda. Existe actualmente un área que se llama, o una especialidad en lo que es el área de psicología, que se llama gerontopsicología, que finalmente es un área dedicada a atender personas o adultos mayores, ya sea en temas de ansiedad, ya sea en temas de depresión, ya sea en temas, en cualquiera de estos temas, ¿no? Pero sí es importante que sepan que existe, que sí hay tratamiento. Hace todavía 20 años, no, la verdad es que no se atendía pacientes, casi nunca se atendían pacientes mayores de 60 años, justo porque que tenía la creencia de que pues ya era gente difícil, que no cooperaba, que cómo iban a tomar terapia y hacer cambios, porque se tenía la creencia de este dicho que seguramente han escuchado y conocen, que dicen que perro viejo no aprende trucos nuevos, y que creen que sí, que también un cerebro trabajado, un cerebro que se ha ocupado, que está activo, sigue teniendo la capacidad de aprender y de seguir creciendo, ¿no? Entonces, por eso también se generó, se desarrolló esta área de gerontopsicología, y entonces ahora existe terapia para adultos mayores, que aprovecho, y del comercialazo que me voy a aventar. Nosotros acabamos de firmar, el centro psicológico acaba de firmar un convenio justamente con, ya que creo que se me acaba de olvidar el nombre, de adultos mayores. Qué feo, ahorita que me acuerdo, se me fue completamente el nombre. Pero acabamos de confirmar un convenio con el Instituto para Adultos Mayores, y estamos dando terapia justamente y atención a adultos mayores que lo requieran, ya sea en línea o presencial. Y de verdad no hay problema con el asunto de en línea. Hay adultos mayores que se han prestado bien, están funcionando bien, trabajan muy bien en este asunto.
Y también tenemos presencial. Nosotros estamos ubicados en el estado de Morelos, entonces, pues por acá también. Gracias, el INSEN. Justamente lo pensé y pensé en otra institución primero, pero gracias, Vero. En el INSEN justamente es con quien hicimos este convenio y con quienes ya empezamos a trabajar y pues estamos recibiendo adultos mayores. Ok, bueno, ya después de este comercial regreso con este asunto de la depresión perimenopáusica. Ok, aquí ¿qué se van a encontrar? Yo les decía que mientras los periodos anormales que van a tener aquí con este asunto es principalmente sus problemas van a ser para dormir y con ellos principalmente es no pueden dormir. Llegan a dormir entre 1 y 3 horas diario. No pueden dormir más horas justamente porque está la presencia de esta depresión perimenopáusica. Y entonces, esa es una. Problemas para dormir. Totalmente se reduce su tiempo. O sea, se pueden ir a acostar e incluso se pueden dormir, pero a las 2 o 3 horas ya se le abren los ojos y es como, ya no tengo sueño. Y se levantan y se ponen a hacer otra cosa. ¿Ok? Esa es una. La otra, cambios de humor. Aquí los cambios de humor van a ser todos los estados de ánimo. Yo hace rato les hablaba solamente de gente que era tristeza y enojo. No, aquí podemos pasar por todos los estados de ánimo, en donde pueden estar muy eufóricos, es decir, risotada tras risotada, están bien contentos y alegres, y de ahí se pasan al enojo, pero hacia un enojo extremo, y luego del enojo extremo se pasan a estar serios, totalmente serios, 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 y luego de estar serios nos bajamos a ponernos a llorar completamente, están así, extremos, totalmente, ¿no? Irritabilidad, tristeza, alegría, todas sus emociones están así disparadísimas, ¿ok? Y la otra, el asunto de sentirse sofocadas. Es este asunto, ¿no? Que en donde podemos estar con el asunto de se sienten sofocadas, como que les falta el aire, como que sienten incluso estos bochornos que son muy, muy fuertes, pero principalmente es sentirse sofocada, ¿ok? Y a ver, nada más aquí. Ok, cierto, es el INAPAM. Gracias. Pero bueno, todos no entendieron, ¿no? También el INSEN o el INAPAM, estamos hablando de adultos mayores, por eso se me fue el nombre. Pero bueno, es ahí, ¿ok? Gracias, Vero, por la aclaración. Bueno, en este asunto también que vamos a tener algo que es muy notorio es esta cuestión en las depresiones de la depresión perimenopáusica, es que hacen una evaluación de su vida, y de su vida estoy hablando desde que fueron hijas, cómo fueron como hijas, cómo fueron como hermanas, cómo fueron después como novias o como esposas o como amigas. Empiezan a hacer un análisis de todo, a ver cómo han estado, pero siempre lo ven desde un punto de vista de culpabilidad, en donde sienten que algo hicieron mal constantemente, que todo estuvo mal, que estuvo mal como fueron como hijas, que estuvo mal como fueron como hermanas, que estuvo mal como han sido como parejas, que han sido malas madres. Eso es algo muy, muy notorio también. Y entonces, eso es lo que a veces hace que se hundan más en su depresión, el sentir que no hicieron bien o que no han hecho bien. Y si a eso le aumentamos o le sumamos que te terminaron llevando a un asilo o terminaste tus días en un asilo, entonces esa depresión va a ser muchísimo más fuerte y más profunda. Y entonces ahí normalmente es donde sí llegan a fallecer justamente por tristeza. Aquí sí puedes decir,
murió por tener el corazón roto. Aquí sí, es justamente porque esta depresión perimenopáusica las llevó a sentir tal dolor, tal tristeza, y luego si le sumamos el abandono de la familia, pues es como, no, ya no tiene sentido nada y se pueden dejar morir. Eh, Aquí esto también me la he llegado a ver, por ejemplo, cuando fallece el esposo, y he visto cómo esposas, estoy hablando solo de mujeres mayores, de adultas mayores, que cuando fallece su esposo, que fue su compañero de toda la vida, cuando él fallece, normalmente en el periodo de una semana hasta 2 meses, es muy probable que si está en este periodo también de depresión perimenopáusica, es muy probable que fallezca también la mujer, justamente por este asunto de la depresión perimenopáusica. ¿Ok? Eh, y aquí nada más, ¿qué cuánto puede durar la posmenopausia? Eh, Mira, si estamos hablando de la depresión posmenopáusica, normalmente eh, debe de durar máximo 6 meses. Es lo más que puede durar. Si tienes o si te dura más tiempo, estamos hablando de que entonces tienes distimia. Distimia es que constantemente estás triste y que raspas la depresión profunda, pero sin que se convierta en depresión del todo, porque tienes como formas de mantener el equilibrio, es decir, haces actividades que te gustan, sales de paseo, te mantienes activa y eso te puede ayudar a no caer en una situación tan grave. Eh, Recuerden que el tema de la depresión, bueno, recuerden no porque no lo había mencionado, pero la depresión en general es una vez que ya llegó a nuestra vida o ya que se nos presentó, no se nos va a quitar. Esto quiere decir que si ustedes presentan depresión en alguna de estas etapas o estos 3 tipos de depresión, ya no se va a quitar. Tienen que trabajar y la tienen que atender. Sí, por un lado con medicamento, porque les digo, finalmente hay un desajuste biológico y hormonal que se tiene que atender. Y por otro lado, tienen que trabajarlo por la parte de lo que es la psicoterapia también. ¿Por qué? Porque entonces, por esta parte de la psicoterapia, también vas a tener o van a tener la oportunidad de entender qué está pasando y van a aprender estrategias o formas de manejarla, de afrontarla y de poder estar bien, en donde no les afecte. Se van a sentir deprimidas, van a sentir la depresión, es más, la van a detectar, pero van a tener herramientas y la posibilidad de controlar y no dejar que les afecte tanto. ¿Ok? Eso es lo que sí se van a encontrar con este tema de como tal, de cómo lo pueden atender o qué se le puede hacer. ¿Sale? Porque si una vez que ya llegó la depresión a nuestra vida, pues como les digo, lamentablemente ya no se puede quitar, ya no se va a eliminar de nuestra vida por una cuestión bioquímica que tiene que ver con algo que se llama cortisol. La depresión genera o hace que generemos algo llamado cortisol y cuando estamos segregando cortisol, finalmente, pues es una sustancia que generalmente produce que nos estemos sintiendo mal e incómodos. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna duda, pregunta, queja, comentario, sugerencia? ¿No? Ok. Bueno, pues hoy, pues básicamente eso era lo que hoy teníamos que trabajar. Bueno, a ver, espérenme, por aquí tenemos un comentario.
A ver, normalmente, ¿qué edades empiezan estos síntomas? ¿Son 40 y 50 años o se prolonga conforme avanza la edad? Normalmente existe el asunto de la depresión, que estoy hablando que sería la última que hablamos, que es el asunto de la depresión perimenopáusica. Estamos hablando de los 50 años a los 65 años, ¿ok? Ese es donde se te va a presentar normalmente esta que es la perimenopáusica. Cuando mucho, si se te llega a adelantar, sería como a los 45 años, cuando se puede presentar esta depresión perimenopáusica. Entre los 40 o 50 años, es más probable que que presenten distimia a que presenten alguna de estas tres tipos de depresión. Acá, si es por distimia, va a ser por otros factores y no específicamente por alguno de estos. ¿Sale? Y por acá teníamos otro más. A ver, déjenme ver porque hoy la tecnología está poniéndose simpática y no me estaba abriendo estas cosas. A ver, de lo que preguntas de que si con los alimentos que se mencionan se reduce la distimia, sí, ayuda a que no sea tan intensa y no sea tan fuerte. Entonces, comer alimentos altos en hierro te van a ayudar a estar bien, a que presentes menos, bueno, que si los presentas no sean tan fuertes, no sea tan fuerte el impacto de la depresión como tal, ¿sale? Y aquí, Leti, lo que preguntas, que si existe algún medicamento. Sí, sí existen medicamentos para trabajar o para hablar o bueno, para abordar la depresión como tal, incluso para alguno de estos, pero aquí sí tienen que estar muy de la mano. Pueden verlo con su ginecólogo. Los ginecólogos en estos casos sí pueden recetar algunos antidepresivos, siempre y cuando estén dentro de alguno de estos tres tipos de depresión. No todos, pero la verdad es que sí, la gran mayoría de los ginecólogos conocen y saben de estos tres tipos de depresión que se pueden dar, pero normalmente les van a solicitar una serie de estudios y una serie de análisis para poder determinar qué tipo de medicamento te van a dar. No siempre es el mismo medicamento para todas, ni son las mismas dosis. Así es que como tal, sí existe medicamento, pero así uno en específico no te podría decir cuál, porque de entrada pues te lo venden solo con receta, ¿no? Y la otra es, tiene que ser tu ginecólogo, que es ahora sí literalmente quien conoce cómo funcionas, qué tienes, tus niveles hormonales, tu perfil hormonal, todo eso es el único que podría decirte qué medicamento puedes tomar en estos casos, ¿ok? Muy bien, ¿alguna otra pregunta, alguna otra situación que quieran que abordemos sobre este asunto? Bueno, si no, mientras para que hay en lo que están. Sí, chequen, pongan atención, les digo, en estas tres cosas, en estos tres tipos de depresiones, que les digo, es trastorno disfórico premenstrual, que es antes, 1 o 2 semanas antes de que te vaya a dar, eh, previas a tu menstruación, es si desde que empezaste o antes de los 35 años te das cuenta que tienes unos cambios de humor muy, muy, muy notorios, unos bajones, se te hincha articulaciones, sensibilidad en los pezones y dolores
en los músculos, entonces es muy probable que tienes un trastorno disfórico premenstrual, depresión perinatal durante el embarazo o después de que diste a luz en los primeros 43 días. Eso es depresión perinatal, también la puedes atender, hay que estar pendiente, que aquí es si ves que no tienes ganas de cargar al bebé, si ves que no te sientes con esta capacidad de cuidarlo, que te da miedo el futuro de ese bebé, que te da miedo tú si vas a funcionar como mamá. Todo eso pues es una señal de que puedes tener ahí una depresión ahí perinatal, o bien si durante el embarazo tuviste algunas situaciones complicadas, ya sea que pues, viviste un evento traumático o bien hubo una situación donde pues a lo mejor tu pareja decidió ya no seguir contigo, ya no seguir con este asunto de ser papá, ya no quiso jugar. Entonces eso también puede ser un factor importante para tener una depresión perinatal. Y tener cuidado porque, como les decía, finalmente una depresión perinatal no bien atendida puede generar o puede derivar en una psicosis posparto, ¿ok? Y hay que atenderla, sí, tener mucho cuidado con este tema, ¿sale? Porque sí es delicado y se presenta más veces de los que uno se puede imaginar, ¿sale? Y la otra cuestión que les decía, la depresión perimenopáusica, que es entre los 50, 65 años más o menos. Si se llega a adelantar son 45 años, a partir de los 45 años, pero también estar atentas, y pendientes de este tipo de situaciones, ¿ok? Muy bien. Y bueno, pues ya, ahora sí, nada más agradecerte muchísimo tu atención. Hola Hilda, aquí pues gracias por el comentario, por la felicitación. Y pues sí, cualquier cosa, pidan ayuda, busquen ayuda. Si se sienten tristes, si ven que se sienten, que de repente tienen cambios de humor, cambios que no son los habituales, que algo está sucediendo, busquen de verdad ayuda. Les digo, puede ser con su ginecólogo, puede ser con un psiquiatra o bien puede ser con un psicólogo o con una psicóloga, ¿no? Que ustedes con quien quieran, pero son los tres que les pueden ayudar en este tipo de situaciones, ¿no? Lo único que sí les diría y que sí pregunten, que si tienen experiencia, sobre todo si buscan psiquiatras o psicólogos, pregunten si tienen experiencia en este ámbito de en el tema de estos tipos de depresión. No se atienden igual, no funcionan igual que una depresión normal o una distimia normal o tradicional. Tienen estas cosas tienen sus aristas y deben de estar especializados en este tipo de depresiones. Si no, lo único que vas a hacer es a veces se ponen hasta peor, ¿no? Y no se trata de eso. Sí tienen que asegurarse que quien las vaya a atender tenga experiencia en este tema, en esta área y que sepa lo que está haciendo, ¿ok? Y si lo atienden junto con con medicamento, va a ser va a ser sensacional el resultado que van a tener, porque van a poder lidiar con la depresión sin tanto lío, ¿ok? Y bueno, aquí un comentario de un hombre que finalmente que definitivamente es difícil ser mujer por todos los cambios hormonales desde la adolescencia hasta la edad muy madura, y mucha paciencia para todos los hombres que tratamos de entender y aún así no lo conseguimos. Aquí yo le agregaría, Gustavo, a tu comentario que nos necesitamos conocer más, ¿no? Como hombres también, todas estas cosas, conocer cómo funcionamos, qué pasa, y también para poder ser solidarios y no estar a veces fastidiándolas, ¿no? Ya de por sí se sienten mal y nosotros todavía estar chingue y chingue, perdón por la expresión, pues finalmente sí hace más pesado el asunto, ¿no? Pero si nosotros comprendemos y entendemos qué está pasando, cómo está, tenemos la facilidad de poderles ayudar
y entender que está en esta fase, aquí estoy, si necesitas algo, nada más me dices, si no, también me puedo mantener a distancia y no te voy a fastidiar ni nada, ¿no? Así es que sí, finalmente sí es importante conocerlo, ¿no? Ustedes, mujeres, como esta parte de saber por qué pueden estar experimentando ciertos momentos de tristeza o de depresión, y nosotros hombres entender pues que es parte también de, y que no lo pueden controlar nada más, como les dije hace rato, no nada más es como de piensen algo bonito, no, sí necesitan conocer y trabajar, que es todo esto, ¿no? Ok, y bueno, sí, aquí como menciona, pues también es correcto, no solo es paciencia, también mucho conocimiento al respecto. Y bueno, pues muchas gracias, me da mucho gusto que hayas podido estar por aquí esta noche. Te agradezco muchísimo tu atención y la próxima semana estaré hablando de ansiedad, ¿ok? Voy a hablar primero de ansiedad en general y las siguientes semanas voy a estar hablando después de los diferentes tipos de ansiedad que hay, cómo funcionan y cuáles son las características de cada una de ellas, ¿ok? Pues te agradezco muchísimo que hayas estado por aquí. Recuerda, si eres nuevo por aquí en estas transmisiones, por ahí ponle seguir. Si nos estás viendo en Facebook, si nos estás viendo en YouTube, pues ponle suscribirte para que puedas ver también los videos. Los en vivo son en Facebook. Las grabaciones también están en Facebook, pero también las puedes ver en YouTube, en el canal de YouTube. Ahí las puedes ver también, ¿sale? Pues te agradezco muchísimo que hayas estado aquí. Cuídense mucho. Les mando un abrazo. Pásenla bien y nos estamos viendo, ¿ok? Buenas noches, que estén muy bien y adiós. Descansen.